tenemos el agrado de recibir esta propuesta que es la columna de Bibliotecas 2030, Lectura y Narración Social, a cargo de María Eguis y Mauro López, que nos visitan como cada semana aquí en el estudio Emilio Corbier. Bienvenidos, ¿cómo están? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va, Sebastián? Bien, muy bien. Hola, Mauro. Buenos días, ¿cómo están? Bárbaro. Bien. Bueno, ¿qué nos proponen hoy a nosotros y a la audiencia principalmente? Bueno, hoy tenemos la devolución del segundo mes de trabajo. Ahí está. El segundo mes, la dinámica para trabajar era donar una lectura que tenía que ver, no es con donar está muy asociado al dinero, hay que donar dinero, sí. Hay que donar algo, alimentos. Bueno, la idea es compartir el tiempo nuestro con el otro, es donar espacio nuestro con el otro, porque la lectura compartida de la que estamos hablando, del libro hablado, es eso, es que esa lectura silenciosa en la cual hablo y me comparto conmigo mismo, pueda sentirse que también se comparte con algún otro, y la estamos recreando en ese compartirla. Déjame, María, que por si alguien sintoniza por primera vez BCN Radio, les contamos que esta devolución a la que hace referencia María Eguis tiene que ver con una propuesta de la Escuela de Narradores Sociales, con la Biblioteca del Congreso de la Nación, que es una formación, un curso virtual, ¿verdad? Es un curso virtual, exactamente. En el que participan muchísimas personas en un montón de partes del mundo y que tiene este tipo de propuestas. Claro, en la primera propuesta era un poco ver qué nos pasa con esa lectura interior con el otro. Y en esta es salir a la calle, como dice Gloria Salmerón, Nifla, bueno, después Mauro nos hace señalamientos en relación a eso, que no significa salir a la calle. Salir a la calle es que los libros hablen, que la biblioteca se comparta, que no haya extensión bibliotecaria, que no haya frontera, que los libros circulen por todos los espacios comunitarios. Eso parece muy fácil diciéndolo, pero es muy difícil haciéndolo, porque implica un cambio, una transformación, una mirada distinta. Entonces, bueno, hoy hacemos la devolución de experiencias que nos han acercado. Cada mes hay un teórico y hay una experiencia referencial al teórico, que es el territorio. Entonces la gente hace una nota de experiencia de lo que le pasó, diríamos. Y después volvemos a la teoría, porque entonces ahí resignificamos la experiencia. Por ejemplo, acá dice, estamos hablando del palomar, por ejemplo. Cada vez me convenzo más que compartir distintas formas de oralidad y de escritura es la herramienta fundante de un futuro social mejor. Si estamos trabajando Agenda 2030, que después de una experiencia que hizo Rosana en un grupo de estudiantes de nivel superior y en una casa de estudiantes y con un grupo de scout de 5 a 9 años, que llegue a esa conclusión, es lo más interesante, porque entonces ya no es una agenda que se lee o se cuenta desde afuera, sino que ella la vivió desde adentro con lo que le pasó con la gente. Bueno, seguimos trabajando acá. En Donar una lectura lo que exploramos son los espacios sociales, porque uno dice, ay, la biblioteca, pero ¿y cómo salgo a la calle? Entonces en el ejercicio planteamos armar un mapa comunitario. De ese mapa comunitario, que es ver qué instituciones hay, pero hay instituciones buenísimas, pero que el director no quiere saber nada con que vayamos, porque ir a ofrecer algo no es que están las puertas abiertas esperándonos. Claro. Entonces acá hay barreras, ¿no? Hay barreras, sí. Y muchas. Entonces aquí empezamos a reconocer qué espacios empezaron a resultar. Por ejemplo, acá el comedor Carasucias, en el barrio 25 de noviembre, en Río Grande, con Patricia del Valle, 17 niños. Entonces ya comencé con un grupo reducido, ya que no a todos les llamaba la atención. Entonces leer no llama la atención. Es decir, llama la atención cuando regalas algo, cuando haces un evento. Y lo que estamos tratando es de que empiece a llamar la atención, porque no es lo habitual. Como habitualmente no me leen y no le leo a otro, cuando empezás a leer empieza a ser habitual y empieza a ser original, porque es una conducta, diríamos, y una relación vincular que se ha perdido. Entonces extrañamente empieza a ser original. Opté por separarlos de acuerdo. Acá empieza a estar las guías que acercamos, la capacitación que acercamos, cómo la gente empieza a relacionarse con el medio. Opté por separarlos de acuerdo a las edades, en grupo, para poder elegir un texto de acuerdo a ellos. De esta manera se estableció el primer contacto a través de la lectura, siendo la primera vez que se realiza estas actividades en el comedor.
Entonces ven Claro. cómo empieza a ser algo extraño. Pero ¿qué pasa con esto extraño? A partir de ese momento tengo un compromiso con los niños del comedor de ir todos los viernes a las 15 de la tarde. Claro, claro. De ahí empieza a suceder el hecho. Ya lo incorporaron como parte de la rutina, de la dinámica de ese espacio, ¿no? Y además los chicos lo pidieron. Claro. Entonces, los chicos que piden a alguien que se siente y nos lea porque es lo que no tiene, y más en un comedor, donde por ahí son chicos que están muy solos durante el día. En Villa Saboya, que es un lugar muy alejado cerca de General Villegas, acá tengo que averiguarlo porque dice: realicé la donación en una lectura en la plaza, dado que en mi pueblo no existe otro ámbito cerrado para realizarla. Tengo que preguntarle por qué, porque ella está en una biblioteca municipal. Y dice aquí: la lectura a nivel personal creó un espacio muy interesante de escucha y de experiencia. Entonces no estamos acostumbrados a que la lectura a nivel personal cree algo. Tiene que ser para un conocimiento, para algo didáctico, tiene que tener alguna utilidad. Claro. Y de golpe ella se sorprende porque miren todo el vínculo. Y si sos bibliotecario y creás un vínculo y la gente y los chicos y los grandes con ese vínculo lector quieren acercarse a la biblioteca, es justamente lo que se está tratando de lograr en formación de usuarios. Entonces, bueno, ¿desde dónde vienen los usuarios de que ese vínculo exista? Acá, por ejemplo, dice que fueron es una biblioteca interesante porque su título es Biblioteca Popular Mujer Pionera. Es en el Chaltén, Santa Cruz, Argentina. Claro. Entonces llevo un cuento en relación a su título de la biblioteca, que es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Claro, la biblioteca se llama Mujer Pionera, aclaremos. Sí. Entonces parece que les leyó el pasaje, Mónica Sapiola, les leyó el pasaje sobre las cholitas escaladoras, relacionándolo con el entorno montañoso. Pero claro, son dos culturas distintas, las cholitas y el chaitén. Entonces las participantes le decían: ¿pero son de verdad? Entonces ahí que empieza la interculturalidad. La montaña existe, pero la montaña en la cultura está expresando necesidades y personas distintas con características distintas. Incluso una de las chicas dijo: ¿habrá alguna cholita que juegue hockey? Entonces buscaba otra participante que se destaca por ser jugadora fanática de este deporte. Me pidieron el libro para manipularlo, hojearlo, y después comenzaron a escribir sus breves autobiografías. Leer sinceramente nos despierta la voz. Entonces, bueno, ahí empezó como a circular la lectura, fíjense, desde el norte con las cholitas, a la montaña, en el Chaitén, a las autobiografías de las chicas, ¿no? Por eso dice que despierta la voz. Estaba, mientras vos contabas esto, googleando, y es real lo de las cholitas escaladoras. Existen, hay una nota del diario El País que da cuenta de esto, de las mujeres aymaras que se han animado en los últimos años a escalar las principales montañas de Bolivia. Mira. Así que, mira. Vamos a tener que, ahora nos remite al libro. Incorporamos Buenos Aires también en el mapa. Claro. Pero esto es lo interesante. Ahora, ¿no les dan ganas de leer el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes? Sí. Bueno, de eso se trata la biblioteca y la bibliotecaria en este hacer del libro en la comunidad, ¿no? Llega además la circularidad que nos llega a nosotros, a la radio de la Biblioteca del Congreso, y en este momento a las 500 y muchas más personas que nos están escuchando. 500 dije son las personas del curso. Bueno, hay muchas otras experiencias, voy a ir comentando algunas nomás para después dar espacio al proyecto regional. Miércoles a la tarde, aquí estamos hablando de polvorines, estamos en el municipio de Malvinas Argentinas, con Irma Nancy Trimboli, en un jardín de infantes. Entonces mi sobrino, que estrena 5 años, la invitó a contar un cuento en el jardín y me recibe con una enorme sonrisa y me presenta a su seño. Esto lo cuento para que vean que el tema no es ir a una cárcel con homicidas, no se trata la lectura y narración social de eso. Social es todo, es leerle a mi hijo, es leerle a amigos en una reunión, eso es lo social en un sentido profundo.
narré el cuento sin el libro. Acá hay una cosa de capacitación, cómo se van animando con las guías a hacer experiencias, además cómo resultan las experiencias. Claro. Narré el libro sin el libro, apoyándome en gestualidad para compartir el gesto adusto de Milo, que es uno de los personajes, y el feroz maullido que descubre a un dentista que le descubre una carie. Finalizo el cuento y Bruno, muy serio, como dijo que le dolió, está hablando del cuento en sí mismo. Me resulta muy divertido narrar sin libro y usando gestualidad. Colaboró la presencia de la docente armando la ronda y que el grupo tuviera predisposición a escuchar. ¿Qué estamos viendo? Que la lectura no es la lectura, es dónde escribo la lectura. Cómo claro, me preparé para esa lectura, qué disposición tuve y cómo preparé el ámbito. Porque si ella empezaba a decir, chicos, cállense, chicos, voy a empezar un cuento, se corría del lugar que va a crear un imaginario. Entonces la maestra coordinó el grupo y entonces se creó el espacio de la escucha para que el cuento pudiera vivir. Me resultó una bella experiencia en un ámbito nuevo para mí. Ahí empieza la comunidad a existir, porque empiezo a ir a la comunidad y a sentir que esos ámbitos nuevos empiezan a no ser nuevos, y por ahí están claro, una cuadra de la biblioteca. Claro. El tema es el acceso que tengo a ellas. Ese es un poco el acceso a la información, no es solamente del usuario, todos nos accedemos a todos a una información que sea validada para que nos nombre y nos lea como comunidad. En realidad esa es la profunda Agenda 2030, ¿no? Bueno, no sé si Mauro ahora puede hacer bueno, no, yo agregar que estuvimos estos días teniendo una capacitación en General Rodríguez. Permiso un poquitito, Mauro va a hablar de todo el proyecto regional, que es un poco la punta de todo este curso de Red Bibliotecas ahí 2030. Está, ahí como para contextualizarlo. Perfecto. Este curso General Rodríguez. Lo dictamos en General Rodríguez. Fue muy interesante, trabajamos con las bibliotecarias escolares de allí, a través de Mario Fretes, que es el coordinador de la región 10 en relación a las bibliotecas, a través del CENDIE. Y fue curioso porque la capacitación era dirigida a las bibliotecarias escolares en general, y en el medio habían 2 chicas que eran alumnas del curso, que todavía no habíamos tenido contacto con ellas, y que se habían inscrito, bueno, por la página. Entonces empezamos a hablar y claro, decían, esto es lo del curso, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Una de ellas era Fernanda Capizano y la otra de ellas sí, era Norma Perazo. Sí, sí. Y así que bueno, estuvimos trabajando, fue un espacio muy interesante donde en la capacitación en sí, recuerdo que con Fernanda, cuando empezamos a trabajar, al principio era como, bueno, no, yo no leí nada, a mí empezamos como a recordar su itinerario lector, cuáles eran los libros que nos habían marcado, y empezó diciendo, no, yo no leo nada, a mí leer no me gusta, todos estos libros de que están hablando, del Principito, que hablan, yo, mi planta naranja lima, yo de eso nada. No, yo nada. Y después nos terminó contando de cómo en su adolescencia los libros de en la escuela, ya en el terciario, ella había empezado a estudiar arte y había empezado a leer los libros en la época de dictadura, que los escondían enterrados en el patio, los desenterraban y claro, se los leían entre ellos y luego los volvían a enterrar. Sí, sí. Y ahí empezó a rememorar estos libros y a traerlos en vida al presente y a compartirlos, y de pronto terminaron varios queriendo leer Fahrenheit, ¿no? de Orwell, y así venían, ¿no? Como empezó como trayendo a Oesterheld, a Marx, y empezó a traer esos libros, y gente que por ahí no los había leído empezó a resonar con esas lecturas. Así que bueno, finalmente terminamos todos intercambiando la lectura desde el modelo de lectura y narración social que luego en el curso lo trabajamos mucho, que es como una lectura que irradia a todos los lectores. Y
Y bueno, y sí, se despidió diciendo sí, pero a mí del Principito y de todo eso no me digan nada, que del Principito no quiero saber nada. Así que, bueno, una experiencia buenísima. Ya tuvimos la primera capacitación de agosto, nos queda una capacitación más en septiembre y en octubre la propuesta es generar una caminata por la lectura en Rodríguez acá participaron 25 bibliotecas escolares. Bien. Así que bueno, veremos si con estas 25 logramos la participación de todas. Sería un número importante, ¿no? Sería un número importante. Sí. Veremos después cómo la caminata toma su rumbo, porque bueno, como mencionábamos recién, cada lugar tiene como sus dificultades, sus barreras, sus cosas. Después veremos de todo eso cómo llegamos a fin de año, pero bueno, una perspectiva buenísima. Buenísima. Claro, es que en realidad lo interesante es eso, qué es lo que queda, es lo que realmente estuvo en movimiento. Entonces no lo inventamos, porque si decimos, tenemos que juntar gente, tenemos que llegar a tal número, ahí estaríamos creando una ficción que en realidad no está movilizada. Lo interesante es el que realmente está convencido y sale a caminar, porque ese va a ser un motivador para otros, y ahí la sociedad realmente crece, o la comunidad crece de verdad, ¿no? Tiene que ver con lo que es genuino, claro. Exactamente. Bueno, María, no sé, ¿no te veo preparada como cada semana? ¿Siempre venís con un librito? ¿Nos vas a leer algo? No, lo que yo me gustaría hoy dejar la palabra de la gente. Dale, en sí cerremos, misma, ¿no? cerremos con algo así entonces. Con algo que la gente tenga, porque aquí... Nosotros la aprovechamos, le decimos a la audiencia, si alguno sintoniza por primera vez, porque María lee muy lindo, además nos regala siempre algo de lectura, pero bueno, hoy está compartiéndonos estas experiencias. Claro, como que la lectura sea lo que la misma gente nos ha acercado, ¿no? Porque es tan rico y tan interesante. Por ejemplo, haciendo una síntesis de la devolución, en Donar una Lectura trabajamos el mapa comunitario. Nada más que en estas lecturas que yo... Tenemos el living de una casa donde se compartió todo Jujuy, porque se está queriendo, en gente que es nueva en Jujuy, querían compartir historias de lo que hace a la identidad jujeña. Y en un living se encontraron un grupo de gente y estuvieron compartiendo todo esto. Entonces el living de una casa, un club, donde es un equipo de vóley que empezó a leer, la directora del equipo dijo, yo hoy les voy a ir a donar una lectura, porque tengo que generar un espíritu distinto en mi equipo, porque tengo que generar solidaridad, porque el deporte es eso y demás, y les voy a leer. Y dice que empezaron a pasar un montón de cosas en su equipo de vóley. Vieron, muchas veces hay bibliotecas adentro de los clubes, entonces todo esto genera comedores, visita de comedores entre unos y otros, donde dijeron era algo diferente, podíamos escucharnos, porque era interesante que éramos distintos y podíamos escucharnos. Un centro de salud, un hogar de ancianos, escuelas en las bibliotecas, lecturas entre grados y ciclos en la misma escuela, donde los grandes van a leer a los chicos van a leer a los grandes, donde todo el mundo se lee a todo el mundo. Comedores, hay un comedor con gente de adultos, donde hay gente entre 20 y 40 años. Les fui a leer un cuento que tenía que ver con dar gracias, con agradecer, un cuento muy bonito, diríamos. La gente lo agradeció mucho y dijo, qué bueno que está esto, se lo vamos a leer a nuestros hijos. Bueno, todo esto les leo como una pequeña frase que dice acá, bueno, vamos a leer cualquiera. La escucha de lecturas placenteras favorece el intercambio de gestos de afecto, miradas y risas. Gesto de Afecto es una bibliotecaria que hace que su biblioteca viva en la comunidad. Muchísimas gracias. Ahí está, María Eguis, Mauro López, el agradecimiento como cada semana por este espacio dedicado a algo que, bueno, interesa y mucho, ¿no? En nuestra casa, en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bibliotecas 2030, lectura y narración social. Hasta la semana próxima. Muchísimas gracias, Sebastián. Vamos a compartir la pausa de esta hora y venimos ahí. Más programa hasta las 11, no se vayan. Programa institucional de la Biblioteca del Congreso, BCN Radio.